De hecho, el sistema económico mundial está colapsado. Hay demasiada deuda en el mundo, porque ellos imprimieron en el COVID mucho dinero. Los inversionistas ya no están confiando en el dólar. Estamos en un mundo endeudado. A veces justificamos la deuda como parte del progreso. Hoy nos damos cuenta que esa deuda termina siendo una forma de esclavitud moderna. Todos tienen que estar alineados al mismo objetivo, porque no tienen capacidad de ahorro. La falta de educación financiera, que todo el mundo le apunta a un terreno. Entonces, no sé cuál va a quebrar primero, si Facebook o una empresa ecuatoriana. Por cada dólar que nosotros invirtamos a 30 años, con un crecimiento del 10%, le estamos quitando $17 a nuestro yo del futuro. El dólar es papel basura. El dólar cada vez pierde poder adquisitivo. Una persona que no puede ahorrar no puede dar el otro paso de invertir. Entonces tienen que vivir debajo de sus posibilidades. Hay mucha cantidad de profesionales y no hay mucha cantidad de empresas que se está creando. Una persona puede empezar a invertir desde $20 mensuales y así se crea pues generaciones y generaciones con riqueza. Andrés Cáceres es experto en patrimonios e inversiones familiares. Cuando hablamos de estos temas de carácter financiero, muchas veces no lo ligamos a este componente, el tema de la familia, el tema de las inversiones, el tema del futuro. El factor económico va determinando esta sociedad. Todo lo que significa esta economía global implica muchas responsabilidades. El mundo económico es un mundo inmenso. Andrés viene trabajando en una perspectiva de anticipar riesgos y eso me ha parecido muy interesante para poder hablar del sistema que tenemos, de lo que está sucediendo con la economía. Si es que estamos logrando el éxito o probablemente estamos siempre en la perspectiva de sentirnos pobres o que nos falta algo. Gracias por venir a este podcast y entre palabras poder conversar de temas que sé que tú dominas, te apasionan y sobre todo son parte de tu día a día. Un placer, qué gusto estar aquí. Esperamos poder hacer algo bueno para la sociedad y que la gente pueda aprender mucho. Empecemos con esto. ¿Realmente vivimos dentro de un sistema que está diseñado para empobrecernos o el problema está en que no sabemos cómo debemos participar en él? Las reglas están dadas, pero ¿dónde están los factores que nos determinan nuestras realidades? Pues yo creo que estaría las dos. Vamos primero. Nosotros no sabemos cómo está funcionando el sistema, por ende es que caemos en el sistema empobrecedor. Ahora, si tuviéramos educación financiera, supiéramos cómo manejar y cómo poder, digamos, solventar todos los problemas que existen en la sociedad. Ahora, el sistema, ¿por qué está como diseñado de esta manera? Vamos paso a paso. Nosotros necesitamos un medio para poder intercambiar productos y servicios, en este sentido es del dólar o una moneda fiat. Lo que pasa es que nosotros al depender de una moneda, que es el dólar, los políticos imprimen dinero cuando tienen exceso de deuda. Entonces, esa impresión de dinero hace que se cree la inflación. Y la inflación es lo que a nosotros nos sumerge en un sistema empobrecedor. Si nuestros sueldos subieran al mismo ritmo de la inflación, no hubiese ningún problema. Pero como nuestros sueldos crecen mucho más bajo que la inflación, es que cada vez el sistema es más empobrecedor. Ahora, fuera lindo decir que a los gobiernos no impriman dinero, pero todos sabemos que cada vez los países tienen mayor déficit, más ayudas sociales, tienen guerras, tienen que sostener las jubilaciones de sus ciudadanos. Entonces, todo esto hace que tengan déficit y van a recurrir a emitir deuda o imprimir dinero. Cuando hablamos del sistema empobrecedor moderno, ¿a qué nos referimos exactamente? Porque sentiría que ahí hay algunos factores. Uno, pensar a este modelo de hiperconsumo al que estamos obligados a participar, a lo del empleo visto de forma tradicional y tal vez con los nuevos escenarios, o a esa educación que no la tenemos. A ver, nos referimos al sistema empobrecedor. De hecho, no es tan moderno, porque esto viene desde 1970 más o menos. Para que se tenga hacemos un poquito de historia. Antes, el dólar estaba respaldado por el oro. No sé si eso sabían, pero en 1970 se rompió ese patrón.
Desde ahí es que empezamos en un sistema que el único que sale perjudicado somos nosotros los ciudadanos. Entonces, antes sí, tenías, por ejemplo, una onza de oro en el Banco Central, digamos, de Estados Unidos y te daban un billete de $20. Tenías el mismo respaldo. Desde que rompieron ese patrón en 1971, los Estados Unidos, que son los dueños del dólar, ellos pueden imprimir dinero cuando ellos quieran. Entonces, ellos imprimen cada vez que tienen crisis, tienen deudas, tienen guerra, existe mayor circulante de dólares en el mercado sin respaldo productivo atrás y lo que genera es inflación. Entonces, por eso es que la inflación viene creciendo, no a los números que los gobiernos nos dicen. Generalmente, la otra vez vi un documento que en toda América Latina hay una inflación del 5 o 6%. A nosotros nos dicen del 1 o 1.8%, pero entonces nuestros sueldos deberían crecer mucho más, deberían crecer al 6, 7% nuestros sueldos, y eso no pasa. Entonces, ese es el sistema empobrecido porque dependemos del dólar y los políticos van a imprimir y nosotros no podemos decirles dejen de imprimir. Entonces, cuando dejen de imprimir, digamos, de esa manera, puede que se empiece a restablecer el sistema económico. De hecho, el sistema económico mundial está colapsado. Hay demasiada deuda en el mundo. Estados Unidos tiene una deuda de 31 trillones de dólares. Anualmente paga $1 trillón en intereses. Entonces, por eso es que la inflación en Estados Unidos no para, porque ellos imprimieron en el COVID mucho dinero y así, pues, es lo que sigue la inflación. Andrés, cuando hablamos de todo lo que significa este modelo basado en el tema de la impresión de billetes o de este sistema desordenado financieramente, tenemos también como contraparte, en cambio, estas otras monedas como el Bitcoin y como estas monedas digitales, ¿surgen de alguna manera por poner frente a esta circunstancia? Correcto, correcto. El Bitcoin fue creado exactamente para frenar esa irresponsabilidad fiscal que tienen los gobiernos. El Bitcoin se maneja en todos términos, digamos, lo que no hace la moneda. Por ejemplo, el Bitcoin, solo hay 21 millones de Bitcoin en el planeta, todavía no están todos, todavía no salen todos al mercado. No se va a poder, digamos, emitir más Bitcoin de los que ya están establecidos. Eso es ya un gran freno porque se vuelve un activo ya escaso. Entonces, también el Bitcoin es una manera de trasladar mucho más rápido que el dinero. O sea, el dinero en sí tiene que pasar por los bancos. Para yo poder mandar dinero a China, tiene que pasar por los bancos, me cobran comisión. El Bitcoin automáticamente se traslada por su plataforma y llega sin comisión. Sin embargo, también estos sistemas terminan siendo inseguros, vulnerables, todavía te da recelo invertirlo. ¿Y ahí cómo jugamos con este tema del riesgo? A ver, se supone que el Bitcoin está hecho con un algoritmo que no puede ser hackeado hasta el momento. Otros analistas dicen que capaz a partir del 2030 el Bitcoin ya puede ser hackeado con las computadoras cuánticas. No se sabría decir. Entonces, para eso los inversionistas lo que hacen es que se resguardan en el oro, porque el oro al menos sí es un activo físico que uno lo puede tener en bóvedas. Y es por eso que el último año el oro llegó a costar la onza $5,200 la onza, porque los inversionistas ya no están confiando en el dólar. ¿Por qué no confían en el dólar? Porque volvemos y repito, los gobiernos están emitiendo más dólares, entonces ya nadie quiere tener algo que otra persona sin tener un esfuerzo productivo atrás puedo conseguir de la noche a la mañana. Entonces los gobiernos se están deshaciendo de como reservas, las reservas que tienen en sus bóvedas de dólar y están comprando oro. Eso es lo que pasa y por eso es lo que el oro este último año creció demasiado. Andrés, regresando a una de tus reflexiones, nos damos cuenta que estamos en un mundo endeudado al 1000%, en millones. Pero sin embargo, a veces justificamos la deuda como parte del progreso. Pero es como que dejamos de lado el verdadero escenario y es sentir que, a pesar de haber sido abolida la esclavitud hace muchos siglos, hoy nos damos cuenta que esa deuda termina siendo una forma de esclavitud moderna. Correcto, correcto. ¿Cómo salimos de eso? ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta? ¿Cuándo vamos a romper esa cadena? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, es muy difícil que los gobiernos salgan de eso porque es como, por ejemplo, en Ecuador puede que un día digan no queremos más, el Fondo Monetario Internacional ya no nos presta más dinero. ¿Qué se hace? Imaginemos un mes que todo el salario público no se inyecte esa economía. ¿Qué pasaría en el Ecuador? Entonces es muy difícil que el gobierno como tal pueda salir de ese sistema. Pero nosotros sí podemos salir. Es invirtiendo.
no hay nada más. Ahí viene la otra lógica, ¿no? Es decir, la parte financiera desde una inteligencia que no la tenemos. Y ahí viene la otra parte. ¿Qué pasa con el asunto de la educación? ¿Por qué también resulta tan difícil pensar en nuevas perspectivas si no tenemos en la educación formal la agenda de poder educar financieramente? Hoy se habla y ya se ha dado las directrices de que se comience a hablar de educación financiera, pero probablemente es un recién empezar. ¿Cómo hacer para ganarle tiempo al tiempo? Porque el mundo sigue cambiando y nosotros no podemos darnos el lujo de empezar recién a aprender lo que es educación financiera. Lamentablemente en el tema de inversiones el tiempo juega un papel demasiado importante. La persona que inicia, entre más temprano inicia, se le hace mucho más fácil las inversiones y tiene mejores resultados. Las personas que inician ya a una edad más tardía se les complica. El tiempo influye mucho porque hay algo que se llama interés compuesto, que básicamente es el capital genera un interés para el primer año y el segundo año sería el capital más el interés y de eso se genera el otro interés. Básicamente es no quitarles los intereses o el rendimiento cada año y es lo que hacen muchas personas, lo sacan. Entonces hay que empezar a invertir lo más rápido posible. Voy a comparar dos casos y que me des tu opinión. Claro. Le he invitado a mi esposa, que es economista, a dar una charla de apoyo a estudiantes de la carrera de marketing sobre el tema de proyectos. Ella en su ejemplo dice, parto con una inversión del 10% para proyectarme a los primeros 5 años, porque yo considero el tema de ser muy cauto en las primeras inversiones pensando en negocios en la actualidad. Y al mismo tiempo me ponía a pensar en cómo, por ejemplo, las nuevas generaciones pueden ser más audaces en invertir, se meten en negocios y me parece que no tienen el razonamiento que lo tiene mi esposa. Digo, dos generaciones compuestas, una por el pensamiento estratégico para invertir de forma mesurada. Claro, ella dice, yo no puedo invertir del todo, tengo que pensar en el tema de los imponderables, lo que pueda pasar, pero otra generación de jóvenes que apuestan al todo o nada. ¿Esto pasa por esta separación de años o qué pasa con referencia a esto? Del riesgo de invertir más o menos, ¿cómo lo medimos? Yo creo que falta un poco de capacitación en el respecto de las personas que invierten todo de una sola. Siempre hay que tener un colchón financiero atrás porque las inversiones entre más a largo plazo se hagan son mucho más rentables y menos riesgosas. Si nosotros empezamos a jugar con inversiones cortas, pues corto estamos hablando 5 o 6 meses, un año, puede que el mercado no esté favorable y se pierda dinero. Entonces, y esta sociedad endeudada tal vez es producto de eso, porque estamos pensando a muy corto plazo, porque además tienes una lógica así. Estas sociedades de la inmediatez, todo es rápido y es como que ese concepto del dinero rápido también se lo implementa aquí en la cabeza y en el chip. Sí, claro, las redes sociales nos han distorsionado un poco cómo llegar a ser ricos rápidamente y pues la única manera que yo lo he visto es que llegues a construir una empresa muy grande, un imperio que te haga subir, digamos, de nivel económico muy rápido. Pero si es que empiezas a invertir, construyes patrimonio sí a largo plazo. Y aquí viene algo importante, tú cuentas esto, el patrimonio. ¿Cómo proteger patrimonios familiares? Conocemos y hemos visto casos de patrimonios familiares muy exitosos, en donde en una segunda generación lo han manejado y lo han establecido, probablemente han crecido, pero llega una tercera generación y es todo un fracaso y grandes emporios se fueron destruyendo porque nunca se vigiló ese patrimonio. Por ahí hay el adagio de que el abuelo fue millonario, el padre fue rico y el hijo fue un mendigo. Pasa esto por que no le vemos al patrimonio como algo que debería cuidarse. ¿Y cómo hacerlo? Claro que sí. Aquí en Riobamba pues, ha habido grandes historias de familias que han tenido grandes patrimonios y ahora la tercera y cuarta generación no hay nada, ¿no? Eso pasa porque no hay cultura financiera. El dinero Volvemos a la educación. Se ha tratado como un tabú en las familias. Nadie habla de dinero, nadie habla de cuánto generas, cómo proteger, qué estás haciendo con tu dinero extra, dónde estás invirtiendo. Entonces es muy necesario. ¿Por qué nos cuesta hablar de estos temas financieros en familia? Yo creo que es como un recelo. Siempre ha habido el dicho que tal vez me equivoque, rico ser malo, es ser malo. También el hecho mismo católico,
que la Biblia dice que entre más pobre, más te acercarás a Dios. Así es. Entonces creo que es un tabú, pero cada familia tiene que tener un gestor patrimonial que esté en contacto entre los inversores profesionales que mueven tu dinero y la familia que carece de educación financiera, pero ahí está un gestor patrimonial, que es del puente. Eso es muy importante y es por eso que muchas familias han perdido sus patrimonios. Y cuando hablamos de patrimonio, hablamos de decisiones muy importantes. ¿Cómo saber cuál es la decisión adecuada para mantener un patrimonio familiar? ¿Qué reglas deberían no ser negociables? Para mantener un patrimonio familiar, pues es una cultura interna de la familia. Todos tienen que estar alineados al mismo objetivo, que es proteger el patrimonio que ya se tiene, mantenerlo y sacar rentabilidades a largo plazo, para que todos los ciudadanos, o sea, toda la familia pueda tener una mejor calidad de vida, porque de eso se trata, y también la riqueza se puede trasladar a otras generaciones. Eso se llama riqueza generacional. Eso sí existe, pero con planificación familiar. Y en este tipo de empresas familiares, por ejemplo, Andrés, ¿es lo recomendable que siga la generación familiar administrando los fondos o que llegue un momento en donde tal vez haya una persona independiente, técnicamente preparada para asumir, no sé, una gerencia, una dirección o un liderazgo económico? Sí, a ver, partamos que hay dos tipos de personas. Las personas o familias que ya tienen grandes patrimonios, eso es un caso aparte, y las personas que no tienen patrimonio, que recién empiezan a construir. Entonces vamos con las personas que ya tienen patrimonio. Ellos es muy necesario que alguien de la cabeza, alguien de la familia, tome la iniciativa en educarse financieramente. Si ninguno de la familia se educa financieramente, están destinados a fracasar o a quebrar. Cuando alguien de la familia se prepara financieramente, es ese puente que vincula, o sea, que protege el patrimonio y tiene contacto con los inversores. ¿Sí? Y ahora las familias, las personas que no tienen patrimonio, que es la mayoría, tienen que empezar ellos a educarse financieramente para ser ellos los gestores patrimoniales de su pequeña familia. Será papá, mamá y capaz un hijo, pero tiene que haber alguien que lleve de ley, digamos, el objetivo de la familia, empezar a invertir y educarse financieramente. Tal vez has visto casos puntuales. Yo, hablando de este tema, se me viene algo que sucedió en una empresa en la ciudad de Ambato, acá en la Sierra Centro del Ecuador, en donde me conversaban algunas personas dentro de esta gran industria, hoy incluso exportando su producción, que hubo un momento que consideraron clave para que la empresa pase la barrera de una segunda y tercera generación. Y fue el solo hecho de poner en la junta de accionistas la articulación en donde disponía que no podría estar ningún familiar que no esté debidamente preparado profesionalmente para asumir un reto ahí, más allá de lo que tenga como derechos por ser parte de esa familia. Entonces, esta señora me decía, Marcelo, si nosotros no lográbamos poner esto, yo siento que el patrimonio de mis padres se hubiera terminado. Porque resulta que muchas veces lo que vemos es que alguien se siente con derecho en tomar decisiones, y aquí en esta mesa que tomamos decisiones tiene que estar gente preparada. O sea, yo no puedo correr el riesgo, o no podría pensar de correr el riesgo de que cualquiera tome decisiones. Y me quedaba pensando, ¿no?, en cómo esa sola inclusión ha permitido lo que ha permitido. O sea, es decir, una empresa grande, consolidada, con futuro, y te aseguro que estará, no sé, por los años de los años o por los siglos de los siglos. Pero me parece que son cosas y consideraciones que pueden ser medias incómodas al interno de una familia, claro, pero técnicamente son las que se deben hacer. Viables. Claro, sí, eso pasa mucho, y generalmente se recomienda que las familias, si es que tienen una segunda generación que son hijos y quieren ir al puesto de gerencia, les mandan a los hijos a trabajar afuera de la empresa si quieren unos 10 años, y que trabajen en los mismos puestos que pretenden ocupar dentro de la empresa familiar. Y es una mecánica de entrenamiento. Esas son políticas que tienen el grupo WOM, por ejemplo. Ellos tienen, si un familiar quiere pertenecer al gerente de marketing, tiene que llegar a ser el gerente de marketing en una multinacional. De allí vienes y de allí puedes trabajar en una empresa familiar. Son políticas. Son políticas y escenarios que hay que pensarlos y replantearlos. No puedo dejar de lado factores como la economía informal.
y tú conoces porque es parte de nuestra realidad, sobre todo en América, ¿no es cierto? Está el comercio informal ahí, pero también de alguna manera haciendo su parte en el tema de mantener un sistema económico que tiene muchas dudas, que tiene muchos riesgos. ¿Qué pasa con ellos como un factor de desarrollo? ¿Qué pasa con esa gente que está todo el tiempo con el día a día, pero que no puede sacarle de este sistema económico? Para ellos es lamentable que no puedan salir del sistema porque no tienen capacidad de ahorro. Hablemos que para poder salir del sistema hay que invertir, obligatoriamente. Para invertir hay que tener una capacidad de ahorro. Y si vives Pero al si día... vives al día, no puedes. Es muy lamentable. Y después va a ser peor. Entonces, claro, ellos tendrán que ver la manera de generar más ingresos, subir, digamos, su salario, generar más valor a la sociedad, pero tienen que tratar de llegar a fin de mes con algo de ahorro y poder invertir. Los que no llegan, es lamentable, pero están complicados. Y aquí parecería que tenemos otro problema, porque de pronto quienes tenemos un sueldo o un ingreso adicional, ese exceso no lo estamos invirtiendo. Correcto. Y aquellos que viven con el día a día, quieren tener algo más, se están endeudando de forma informal. Y entonces resulta que ahí entran los chulqueros y compañía. Y entonces entras a un bucle donde... Que no puedes salir. No puedes salir. Por eso yo digo, el sistema es como un agujero, como un hoyo negro. Y terminas perdiendo la casa, perdiendo tu vida, tu familia, tu matrimonio. O sea, las historias están ahí y tú lo sabes. Uh-huh. Y entonces es como que nos movemos en los dos extremos, ¿no? El que tiene no invierte y el que no tiene tampoco lo puede hacer y seguimos con esta carencia de hacer lo que corresponde. Claro, por eso digo que el sistema es empobrecedor, porque cada vez entre que pasa una generación, otra generación, se vuelve más difícil salir yo siempre he dicho, es como un agujero negro, cada vez te va tragando más. Entonces, digamos, la primera generación está arriba, la primera generación no invirtió, la segunda generación va a estar en la mitad, y la tercera va a estar abajo, y desde la cuarta que quiera salir arriba, no va a poder. No va a poder. Eso es lo que está pasando. Y es por la inflación. Básicamente aquí el tema principal es la inflación que tenemos, porque eso nos quita el poder adquisitivo y cada vez nos cuesta más las cosas, los salarios nos suben, nos toca trabajar o dedicar más tiempo de nuestra energía para conseguir las mismas cosas, pero digamos, si ahorita para conseguir, digamos, una casa tengo que trabajar 1000 horas, después de 30 años tendré que trabajar 5000 horas. La misma casa. Absolutamente. Andrés, ¿qué pasa con escenarios en donde tal vez lo que sucede también es que no tenemos la información adecuada para no pensar que hay otras formas de invertir el dinero? Digo esto por lo siguiente, ¿no? Mis padres, una tía a quien quiero mucho, tienen sus recursos, pero la única opción que ellas ven es la póliza en una cooperativa. Uh-huh. En el caso de mis padres, la póliza en un sistema bancario. Cuando acaso me hicieron caso, les demostré que iban a poder ganar algo más de interés en una cooperativa. Uh-huh. Y ese ha sido el cambio. De allí yo he propuesto un par de cosas, pero ni oírlo, ¿no? O sea, es una generación que dice, no, ¿qué seguridad tengo yo de comprar acciones de tal o cual empresa? Correcto. ¿Qué seguridad tengo yo de poner el dinero fuera? O sea, definitivamente ellas, creo que hay una generación adulta que tenemos que no se va a mover de ese espacio. Las pólizas. Uh-huh. Y tú y yo sabemos que también el pago de una inversión de esas pólizas, o sea, no es que sea una gran cosa, ¿no? Claro. Y además de eso, nuevas reglas, nuevas normas, hay impuestos sobre las inversiones. Uh-huh. Y entonces es complicado porque no tenemos otra forma de ver qué más hacer. Sí, correcto. Eso es por falta de educación financiera, básicamente, porque solo nos centramos en lo que vemos que es las pólizas. Aparte, hay una cultura aquí en Latinoamérica que las personas prefieren ver inversiones en cosas que ven, que son terrenos. Y eso pues les impide mucho invertir afuera en los mercados bursátiles, que el mercado bursátil ha sido el mejor activo financiero en los últimos 100 años. No hay mejor activo financiero. ¿Eso tú recomiendas siempre? Depende de la situación, depende de la edad de la persona, la economía de la persona, depende. Pero es el mejor activo financiero de los últimos 100 años. ¿Recomiendo meterse a todos? Sí. Pero es increíble porque lo que acabas de decir me lleva a esa otra reflexión que te dicen tus papás también, ¿no?
compra un terrenito no te va a pedir de comer, un terrenito no te va a pedir ropa, un terrenito no te va a estar dando problemas, lo dejas allí y ahí está la platita y ganas. Claro. Y bueno, si hay ganancia, digo. Hay ¿no? ganancia, pero ¿Ya? el problema es que la inflación crece más rápido que el terreno. Y ahí es complicado. Hay que encontrar activos que crezcan más rápidos que terrenos. Generalmente en Ecuador está destinado al 1 o 3%, dependiendo. Obviamente hay terrenos que uno compró y justo ahí creció perfecto. la plusvalía y le ganó seguramente un 7% anual. Está bien, no son todos los casos, pero eso es igual también un gran problema de la falta de educación financiera, que todo el mundo le apunta a un terreno y no saben la oportunidad que se están perdiendo en el mercado bursátil. Si ese dinero, esa capacidad, digámosle unos $30,000 que se compra un terrenito, pueden empezar a invertir en el mercado bursátil. Cuando pase unos 20, 25 años, la diferencia va a ser muy grande, porque en el terreno te crecerá el 1 o 2%. El mercado bursátil más o menos crece, hablando, como mínimo el 10%. ¿Qué pasa con el tema de las acciones? Puede ser también una buena forma de invertir. Es el mercado bursátil. Puedo tranquilamente pensar en lo que son inversiones acá en el país y en el extranjero. ¿La diferencia es mucha? Es mucha diferencia. Acá el mercado bursátil americano mueve, no sé, creo que 25 trillones de dólares. Esa es una cantidad abismal de dinero que se mueve. Acá en Ecuador no se mueve esa misma cantidad. Es difícil vender. Yo generalmente no tengo inversiones de acá en Ecuador, en el mercado, en la bolsa ecuatoriana no tengo, todo en la bolsa americana. ¿Y esto te da a ti más seguridad, más tranquilidad? Me da mucha más seguridad, primero, porque nosotros generalmente invertimos en las empresas más grandes de del mundo. Entonces, no sé cuál va a quebrar primero, si Facebook o una empresa ecuatoriana. Y ahí está la respuesta. Me gusta esa forma de presentar el concepto y entenderlo. El consumo aspiracional, es decir, mostrar mi éxito, comprar un estatus, vivir de pronto entre aspiraciones, ¿es de esos motores silenciosos también de empobrecimiento? Claro que porque sí. Vivimos en una burbuja. Gastamos dinero por querer aparentar algo, digo así. Bueno, eso depende de cada persona, pero si ya tenemos un carro y necesitamos otro carro de mayor gama alta, si un carro me hace lo mismo y cosas así, estamos quitándole mucho dinero a nuestro yo futuro. Y solo para tener una analogía, ¿qué es lo que pasa? Por cada dólar que nosotros invirtamos a 30 años, con un crecimiento del 10%, le estamos quitando $17 a nuestro yo del futuro en 30 años, con un interés del 10%, con un crecimiento del 10%. Repítenos la fórmula. Claro. Por cada dólar que invirtamos ahorita, invierto $1 por 30 años, que ese dólar me vaya creciendo 10% cada año, creciendo compuestamente 10% cada año, ese dólar se volverá $17 en nuestro futuro. ¿Sí? Estamos en 30 años, ¿no? Estamos quitando $17 por cada dólar mal gastado actualmente. Pero si nosotros en el mercado bursátil nos preparamos un poquito más y sacamos un rendimiento del 20%, que sí se lo puede sacar con una preparación un poquito más, estamos perdiendo $235 a nuestro yo del futuro. Estamos quitando eso. Antes de seguir con la otra pregunta, me abres a la posibilidad de entender esta lógica. También en nuestra realidad, una de las aspiraciones de una generación, ya no las de ahora, pero las generaciones del siglo anterior, eran el tema de tener una casa y de construirla. Correcto. Y el tema era pues un préstamo en el BIES, en el sistema de pensiones y de jubilaciones públicos, ¿cierto? Y te endeudabas a 10, 15, 25 o 30 años. ¿Eso es lo recomendable? ¿Tú piensas que esa es la mecánica? Yo sigo con la duda. Yo tengo una deuda y sigo pensando si fue o no la decisión más adecuada. Nosotros los inversores lo que primero evitamos es comprar una casa a 20 años. Nosotros invertimos ese dinero. La única forma para que usted pueda tener más o menos una idea es que este ejercicio lo hice la otra vez con un préstamo del 8%, ¿sí? A un banco. O sea, si una entidad me presta a 20 años al 8%, es más o menos así. Con la misma capacidad que usted se compromete a pagar por 20 años de esa casa, descontamos un arriendo
con las mismas características de esa casa. Hagamos un ejemplo, me invento, 600 mensuales que va a pagar por 20 años. Consigue un arriendo de 300 y le queda $300 para invertir. Si nosotros esos $300 invertimos por 20 años al 10%, el resultado es que por medio de la inversión tenemos después de 20 años la capacidad de comprar 5 casas. Si usted pagó la casa por 20 años, solo se va a quedar con la casa que pagó. Pero invirtiendo llegamos a la capacidad de tener 5 casas a esa fecha. Esa es la realidad. Cuando yo hago este ejemplo, la gente dice, entonces prefiero invertir. Eso es lo que así tiene que ser. Pero tienes una matriz, una concepción y es tu seguridad, esta es la forma, así lo hemos hecho y eso nos sigue complicando un poco el proceso. Claro, ese es el problema porque es una cultura que lo primero es que apunta es la casa. Pero si es que se educan financieramente y van por la inversión, van a lograr mejores cosas. Si una persona quiere empezar hoy a romper este ciclo económico que está lleno de limitaciones, ¿cuáles serían 3 decisiones concretas que debería tomar? ¿Qué les dices? ¿Qué les sugieres? La primera, educarse financieramente. No es opcional ahorita, es obligatorio. Para que entiendan cómo funciona el dinero, qué es la inflación, interés compuesto, cómo se devalúa tu dinero, deshacerse de los dólares. Hay que deshacerse de los dólares lo más rápido posible. El dólar es papel basura. El dólar cada vez pierde poder adquisitivo. El dólar lo tenemos que tener solo para poder comprar, vivir, nada más. Si tengo exceso de dólares, estamos perdiendo por la devaluación, por la impresión que ya hablamos, y hay que deshacernos y cambiar en inversiones lo más rápido posible. Segundo, ahorrar. Una persona que no puede ahorrar no puede dar el otro paso de invertir. Entonces tienen que vivir debajo de sus posibilidades. Tienen que llegar a fin de mes con una capacidad de ahorro. Y el tercer paso, empezar a invertir. No es cuánta cantidad de dinero hay que invertir, es que hay que empezar a invertir desde $10 mensuales, $15 mensuales. Hoy en la actualidad se puede hacer ese tipo de inversiones. Esa es la ventaja también del mercado bursátil. Es accesible a todo el mundo. Antes no lo era. Esta educación que tú dices, Andrés, ¿está tan a la mano como recomendar ahora un link para ver en YouTube? ¿Está tan a la mano como para descargarme un PDF, revisarlo? ¿Hay información confiable? Sí. ¿Podrías recomendarnos ciertas cosas en ese aspecto? Sí, ahora desde puro ChatGPT tranquilamente te puede educar. YouTube, los canales de educación, es muy recomendable. O sea, es muy accesible. Tú eres una persona de podcast. ¿Qué nos recomiendas? ¿Qué podcast nos recomiendas? ¿Qué nos sugieres en el tema del contexto digital que ahora es tan determinante en el día a día? Hay un podcast se llama Javier Linares, es un español que viene haciendo lo mismo que yo me dedico, pero ya con una comunidad muy grande. Él explica mucho esto. Él, aparte de dedicarse más a invertir, pues trata de concientizar a las personas que inviertan. El sistema está complicado, cada vez los impuestos nos van a ir subiendo. El coste de vida está subiendo muy rápido, los salarios no suben tan rápido y nuestro nivel de vida va a bajar. Vamos con el tema del empleo tradicional. Si aparentemente ese empleo tradicional te da una estabilidad económica, ¿qué pasa con ese futuro que en cambio parecería que te está pidiendo que tengas más fuentes de ingresos, ¿no? Entonces tenemos un poco una realidad por un lado, pero sentimos que el mundo va hacia otros requerimientos. ¿Cómo trabajamos esto? A ver, el empleo tradicional creo que es muy necesario porque es el primer paso para empezar, para sobrevivir. Es el primer paso para sobrevivir. Después de eso, pues hay que empezar a invertir, pero sí lo veo algo muy complicado con el empleo tradicional. Cada vez se está complicando. ¿Por qué? Porque se están creando muchos profesionales, hay mucha cantidad de profesionales y no hay mucha cantidad de empresas que se está creando. Entonces, cada vez el trabajo profesional se está llegando a pagar cantidades mínimas. Y otra cosa que la veo también medio complicado del empleo tradicional es que el capital humano, ahora con esto del Internet, es muy fácil para las empresas conseguir capital humano fuera del Ecuador, muy buenos, a menor costo. Y eso complica que las personas puedan aumentar su salario para luego poder ahorrar e invertir.
¿Qué errores cometen con mayor frecuencia las personas que intentan salir del sistema, pero terminan en cambio presas de esas promesas financieras o de modelos poco sostenibles o de estafas y que en realidad se terminan frustrando? Yo creo que el primer error, volvemos y repito, es la falta de educación financiera. Tienen que saber todos los activos financieros que existen en el planeta, porque el mercado bursátil es uno. Hay la compra de terrenos, hay materias primas, etcétera. Pero caen en esas estafas de que invierta aquí y le damos rendimientos muy altos. Entonces, ese error es muy... las personas sin cultura financiera caen en ese error muy fácilmente. Cuando veo el contexto de hoy, de este presente, y veo una reunión del presidente de los Estados Unidos con el presidente de China, y veo dos escenarios completamente definidos, y veo la perspectiva global económica de dominio de China, entonces, claro, en la lógica de yo escuchar, ver esa información, digo, debería invertir en China. Ya. Digo, como una información primaria terminas diciendo eso, ¿no? Uh-huh. Ahora, digo, ¿es tan fácil como pensar eso? ¿Qué pasa con este mundo que es lejano físicamente para nosotros, el mundo asiático? ¿Es posible invertir pensando que esa economía va a ser la número uno del mundo? ¿O son sistemas cerrados en donde tú definitivamente no vas a estar ni vas a poder tener participación? A ver, si hay cómo invertir en China, el problema es que como el gobierno tiene mucha influencia en las empresas, entonces no es una empresa como norteamericana que tiene total libertad y que es va el control estatal, exactamente, esa es el parte control de... estatal. O sea, Entonces una empresa americana va creciendo de acuerdo a aumentando sus ventas. Acá el gobierno mete sus manos y puede ser que una empresa que esté creciendo le quite el subsidio, lo baje y todo se va para abajo. Depender mucho del gobierno también te va a pasar factura. No hay la posibilidad de manejarse económicamente de forma libre. Sí, aparte, sí, entiendo que la economía china está creciendo muy bruscamente, pero Estados Unidos todavía está muy fuerte. Al menos por los 10, 15 años Estados Unidos va a seguir liderando. Andrés, si tuvieras que desmontar una gran mentira del sistema económico y reemplazarla por una verdad que sea incómoda, ¿cuál sería? Una creo que ya hablamos, es que no le apunten a comprar terrenos como la gran salvación de proteger el dinero o un patrimonio, porque ese dinero lo están estancando ahí. Edúquense y inviertan en un mercado bursátil que les va a dar mejores rendimientos a largo tiempo. Otra, ¿cuál podría ser? También, ¿cuál más le puedo mencionar? ¿Qué pasa con el tema de invertir, por ejemplo, en un seguro de vida o en el mercado bursátil desde nuestra realidad local? ¿En qué sentido? La certeza y seguridad de que yo voy a invertir en Amazon para estar tranquilo y tener mi vejez. Sí, los pasos como para poder uno estar tranquilo es lo siguiente. Entonces tenemos que encontrar un broker que esté regulado en Estados Unidos obligatoriamente. Entonces, si no es así, ni pensarlo. No, o sea, ni se meta. Y aparte nosotros no podemos, digamos, llamar a Amazon y decirme véndame acciones de Amazon. No, la única forma que nosotros podemos tener acceso a esas acciones son por medio de un broker que esté regulado en la bolsa americana y ellos son los que juntan el que vende y compra. Y eso es muy seguro. Y cuando hablamos de una inversión de esa naturaleza, ¿necesitas muchos miles de dólares? No. No necesariamente. No. O sea, digo... No. Lo cuento. Ahora es muy accesible para todos. Una persona puede empezar a invertir desde $20 mensuales. No lo recomiendo 20 porque la transacción me cuesta $1. Correcto. Entonces, o 5 y la transacción $1 no me representa. Entonces, mejor acumulo 100 e invierto. Pero sí, ahora se puede ya comprar fracciones de acciones. Si una acción está en $500, no hace falta tener los $500. Antiguamente sí, por eso también era un poco limitado. Eran enteros. Ahora es fracción. Ahora puedes fraccionar. Estupendo. Sí, entonces puedes comprar $20. Entonces, esos $20 que tú estás comprando, tienes ese crecimiento del 10% como mínimo fuera en el mercado bursátil, que eso ya hablaremos un poco cómo se genera eso, pero entonces esa inversión del 10% no lo consigues acá en otro medio. Primero, con $20 no empieces a comprar un terreno. Muchas personas dicen, cuando tenga mis $10,000, compraré un terreno. Hasta que pasará tengas 5 años, ya has perdido 5 años de tu vida. Segundo, con $10 en una póliza no te dan nada. Entonces, por eso es que el mercado bursátil
se presta para poder crear riqueza y riqueza generacional y personas que vienen desde cero. Sí puede crearse muy buenos patrimonios a largo tiempo, empezando muy joven. Y tú has insistido en esto y me parece importante y sé que esto solamente es el inicio para aperturar una serie de programas para poder seguir topando cada uno de estos temas y ampliar la información que necesita quienes están pendientes de este podcast. Hay muchas veces la ligereza de pensar que lo único que tenemos seguro es la muerte y no la analizamos así. Y entonces, por ejemplo, tienes un sistema colapsado de seguridad social, tienes prácticamente incertidumbre en el futuro. ¿Cómo puedo yo invertir de forma inteligente para pensar en que algún momento yo voy a necesitar medicina, voy a necesitar cuidados? Y parece que esa parte no la estamos leyendo. Uh-huh. Tú has dicho que conversas con gente de tu edad y muy poco les interesa saber qué va a pasar en el futuro. Pero no debemos ser así, debemos estar más conscientes de eso. Claro. ¿Qué les dices a ellos? Yo lo que les digo es que, bueno, la verdad, cada persona decide su futuro, cada persona construye su futuro. Y estas personas que yo he conversado y que no están invirtiendo ni para su jubilación por el medio del IES, ni tampoco están creando un patrimonio para su jubilación. Porque, a ver, crear el patrimonio te sirve para muchas cosas. Crear un patrimonio robusto, me invento, a finales de nuestros 65 años, tener $500,000, me invento, te puede servir para comprarte la casa que tú deseas o a ese momento vivir de los rendimientos para tu jubilación. Entonces, lo principal es crear un patrimonio que ahí uno pueda ver en qué va a necesitar. Entonces, hay que empezarlo pues a invertir necesariamente, así sea, hay que ser constantes, empezar con 20, 25 años, apalancarnos del interés compuesto. No sé si estoy mal en números, pero una persona que invierta, y esto es un ejemplo, desde los 25 años, $200 mensuales, hasta sus 65 años puede lograr hacer $1 millón en su jubilación. Es un dinero que no todas las personas pueden llegar a jubilarse con $1 millón. Y tranquilamente tú tendrías una mejor calidad de vida. Absolutamente. Finalmente, ¿qué significa realmente ser rico? ¿Es tener dinero? ¿Es tener tiempo? ¿Es tener libertad? ¿Es vivir sin miedo financiero? Yo creo que la riqueza cada persona lo toma de una manera muy diferente. Unas personas serán lucir una bonita casa, comprarse un Ferrari, lo que sea, pero yo creo que para mí es ser libre, tener libertad, tener capacidad de decidir, no tener preocupación financiera. Eso para mí es la riqueza. ¿Cómo te ubican? ¿Cómo te contactan? ¿Cómo están en redes sociales? ¿Cómo pueden acercarse a ti para que seas el asesor ideal que necesitan y que requieren muchas personas, familias, empresas? Sí, en mis redes sociales estoy como Soy Andrés Cáceres en Instagram. Ahí me pueden contactar directamente. Lo manejo de Instagram nomás. Básicamente estás en esa red social y dispuesto a poder ayudar y colaborar. Claro que sí. ¿Sientes que estos años tú has ido logrando entregar un mensaje para ser más responsables financieramente? Digo, la presencia de tus clientes, de experiencias buenas, te dan la tranquilidad de saber que tu mensaje está llegando a un interlocutor. Sí, claro que sí. Hay personas de mi edad que están empezando ya a invertir, que están empezando a crear su patrimonio, porque hay un punto muy importante que la gente tal vez no se da cuenta. Las personas invierten en el IES y cuando ya fallecen, ahí se queda toda esa energía y dinero perdido. Pero cuando uno crea un patrimonio personal fuera del Estado, vive a la final de ese patrimonio y eso hereda a su próxima generación. No es dinero ni energía perdida. Y así se crea pues generaciones y generaciones con riqueza. Muchísimas gracias por tu tiempo, Andrés. Esta libreta de Central Park, que significa parte de la serie Friends, es la referencia que entre amigos nos debemos dejar un mensaje. Así que te voy a dejar en un espacio para que tú nos puedas poner aquí cómo te has sentido, cómo te ha ido en este podcast, cómo lo has sentido y lo has disfrutado. Mientras tú nos dejas tu mensaje ahí para la posteridad y el registro del podcast, yo quiero recordarles a ustedes que deben suscribirse a nuestro canal en YouTube para seguir generando este contenido. Estamos justamente en la línea de poder manejar con expertos distintos temas.
Hemos hablado de muchos conceptos que son importantes sobre la mesa, ampliarlos, conocerlos. Hemos hablado de educación, de inteligencia artificial, del sistema financiero. Hemos hablado de lo que significa la astronomía y el tema de la fotografía desde otros ángulos y otros espacios, marca personal, marketing y demás. Y están algunos temas más que justamente lo pondremos para poder debatir con personas que conocen, que nos pueden dar muchas enseñanzas a través de esta tertulia. Suscríbete, comparte este contenido, eso nos ayuda y nosotros estamos muy felices de saber que llegamos a ustedes con contenido que puede darles una información que es importante para poderlo desarrollar. Andrés, muchísimas gracias. Tu tiempo y tu gentileza, y vamos a seguir armando otra temática para seguir nuevamente entre palabras. Hay mucho que conversar. Que así sea.